Díaz, Lucas Posada, residente de tercer año de Neurociencia de la Universidad de Antioquia, y hoy, como ya se suele los martes en Categoría de Cádiz, vamos a continuar con nuestros seminarios de columna. El día de hoy, continuando también con la serie con la que ya veníamos desde la semana pasada o antepasada, vamos a hablar de escoliosis, en este caso de escoliosis neuromuscular. Tenemos esta pequeña historia clínica para ilustrar nuestra presentación del día de hoy. Es una paciente con un antecedente, 12 años en este momento, con antecedente de una atrofia espinal muscular, había sido operada en 2018 y se había hecho una fijación T4L4 que resulta refiriendo a aumento de la deformidad y dolor asociado, además con imposibilidad para mantenerse de manera adecuada en la silla de ruedas. Trae estas imágenes postoperatorio previo. ¿Listo? Junto a un residente de segundo año, quisiera dar algún comentario sobre estas imágenes. Considera que hay algún otro dato relevante en la historia clínica que sería importante conocer y que otros estudios podría solicitar. ¿Qué tal, Santiago? Pues, ¿qué otras imágenes me gustaría evaluar? Sería una panorámica, ahí está pues como por segmentos, un test de escoliosis, evaluar pues en la paciente qué grado de funcionalidad tenía previamente, la paciente pues deambulado, qué grado pues como de funcionalidad motora tenía, estado pues como probablemente también una urodinamia en este caso, y las panorámicas principalmente. Bueno, entre los datos clínicos tenemos que la paciente familiarmente refiere que no deambula desde los 15 meses de edad, o sea que era una paciente que no deambulaba desde el momento de la primera intervención. Y vemos también pues en la radiografía, en la parte lumbar, como dato interesante, perdón, aquí no aparece calculado, pero se ve una oblicuidad pélvica aumentada por encima de 15 grados, en este caso era de 18 grados. Se le solicitan entonces unas nuevas radiografías para evaluar el estado actual del paciente y son estas. ¿Algún comentario sobre estas radiografías? Un R3. Tomás Lucas. Bueno, en la radiografía, pues, lo que me llama la atención es que todavía pues la oblicuidad pélvica sigue siendo pues bastante marcada. No vimos pues cómo estaba la curva antes. Bueno, decía que lo que me llama la atención es que la oblicuidad pélvica pues todavía sigue siendo bastante marcada, que no sé si puede ser también por la posición en la que se tomó pues la radiografía. No vimos pues las primeras imágenes, pero pues parece pues que la reducción de la esclerosis parece ser adecuada y hay expansión pues de la parte pulmonar y pues ya no hay nada más que me llame la atención. Los complementarios se incluyeron también unas imágenes de cadera para evidenciar un poco mejor eso que nos comentaba Carlos, que tal vez es difícil evidenciar en las radiografías previas, y vemos como hay un aumento de la oblicuidad pélvica, en este caso es de 23 grados. Llama la atención también pues que tenemos un paciente que ya no se puede, evidentemente no se puede mantener adecuadamente sentado, y aparentemente hay un fallo del material y obviamente una progresión de la deformidad que nos hablaría de un fallo pues en el manejo del paciente. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico en este momento? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento para este paciente y qué manejo propondría un R4, Cristian? Pues el diagnóstico pues tendríamos ahí como un fallo pues en la construcción que se le hizo al paciente. Tenemos que tener en cuenta que cuando Lowenstein hizo esos trabajos, pues básicamente los pacientes con escoliosis neuromuscular
básicamente pues como para definirlos, dividiendo los que caminan o no caminan, y los que no caminan pues no le da tanta importancia a la corrección de la deformidad, sino a la alineación y a la oblicuidad pélvica, porque para facilitar que los pacientes se sentaran, ¿cierto? Eso les mejora la calidad de vida y mejor pues facilidad para los cuidadores. Yo creo que aquí lo que habría que hacer es extender la instrumentación hasta abajo, poner unos tornillos ilíacos pues como para mejorar esa oblicuidad pélvica, ¿sí? En este caso vemos que efectivamente se hizo una extensión de la instrumentación a celíacos, una mejoría de la formidad y se logró la corrección y la adecuada sedestación del paciente, conteniendo libre las manos, los cuales uno de los objetivos primordiales en este tipo de deformidades y en la esclerosis neuromuscular, como veremos a continuación. Entonces ahora vamos a empezar a hablar un poco del tema. Digamos que es un tema muy extenso, pero vamos a hablar como de ciertas particularidades relevantes en su enfoque y en su manejo para tener en cuenta la práctica clínica. No entraremos tanto en detalles en las partes técnicas de cada uno de estos, debido a que cada una de estas podría ser una charla independiente. Tenemos entonces que la deformidad de la columna vertebral secundaria de la afección neuromuscular va a considerarse entonces la escoliosis neuromuscular. Tiene una prevalencia dentro de las afecciones neuromusculares que puede variar entre el 25 al 100% de los pacientes que la sufran, dependiendo de las etiologías, como veremos más adelante, y va a ser una progresión usualmente mucho más agresiva que la que vimos anteriormente en la escoliosis idiopática del adolescente, una progresión más rápida y que genera un deterioro significativo en la vida del paciente, que incluso puede llevarlo a la incapacidad de sentarse adecuadamente o problemas respiratorios que pueden ser una complicación que lo puede llevar a complicaciones mayores como la muerte. Tenemos entonces pues que en su etiología, digamos que puede variar un poco dentro de cada una de sus diversas etiologías, pero considera que la pérdida de la fuerza del músculo voluntaria también está asociada a una disminución de la capacidad de la propiocepción y que además tiene otros factores agravantes en estos pacientes, como lo suelen ser la desnutrición y la osteopenia por desuso. Esto genera eventualmente que haya un colapso de la columna, se sobrecarga el lado de la columna que está colapsado y hace que haya un crecimiento óseo disminuido, generando así finalmente una deformidad en cuña en ese cuerpo vertebral. Tenemos entonces que vamos a presentar curvas que van a ser más largas, con una oblicuidad pélvica aumentada y con una progresión, como dijimos, más agresiva, ya debido pues, a su propia etiología y a que la misma enfermedad va a ayudar a que esta progresión, esta deformidad perdure y avance más rápido. Tenemos que hay distintas etiologías, dentro de las más estudiadas o las más prevalentes tenemos la parálisis cerebral. En esta pues va a haber una disminución, una disfunción del sistema nervioso central generada por hipoxia, usualmente los primeros fases del desarrollo, o sea, menores de 3 años de edad, que es la que nos va a generar este déficit multifocal y esta deficiencia de la propiocepción y eventual escoliosis neuromuscular. Otra etiología muy frecuentemente asociada y vista en nuestro medio es el mielomeningocele, en el cual vamos a ver una falla congénita en el arco vertebral posterior. Está asociada también, como conocemos, a estigmas cutáneos y puede también estar asociada a malformaciones intracraneales como la diastematomía. Para la clasificación de la deformidad vamos a ver que hay distintas formas de clasificarla, ¿cierto? Podemos clasificarla como deformidades primarias o secundarias. En las deformidades primarias, esa deformidad vertebral que no tiene relación con la contractura de la cadera o de la pelvis, digamos que es una curva independiente de la pelvis, como en este caso que vemos aquí de un paciente con parálisis cerebral, y vemos una curva en C bastante amplia, pero que la oblicuidad pélvica parece estar bastante conservada. Tenemos en cambio las deformidades secundarias, que son las deformidades compensadoras, las cuales se origina solamente secundario a una afección unilateral de cadera de la pelvis. Son producidas por la rotación y la flexión de la cadera, y vamos a ver pues, que cuando hay presencia de las flexiones de la cadera va a estar asociada a una hiperlordosis lumbar, y si tenemos en cambio una retroversión pélvica va a predominar entonces en estos casos la cifosis torácica. Otra forma de clasificarla va a ser dependiendo de su etiología. Podemos tener en este caso neuropatías primarias como las disfunciones de la motoneurona superior, motoneurona inferior o mixtas, disautonomías como en enfermedades hereditarias motoras sensitivas o causas musculares como las distrofias, entonces, por ejemplo las miopatías primarias, la artrogriposis o las distrofias musculares como Duchenne.
Otra forma de clasificarlo es por el tipo o la forma de la curva. Digamos que el diseño de la curva los puede clasificar, como ya hemos mencionado, vamos a ver curvas en C o curvas en S. Básicamente esto también está asociado con si hay la oblicuidad pélvica en las curvas en C, mientras que una oblicuidad pélvica se suele mantener más en las curvas en S y es, como podemos ver, más parecido a lo que vemos en los pacientes con esclerosis idiopática del adolescente. Por último, la clasificación del Absen, de los que nos habló ahorita Cristian, es muy importante y es muy importante para el enfoque y el manejo del paciente, como veremos más adelante. Yo que, como digo, es una clasificación bastante simple. Básicamente tenemos pacientes que deambulan y pacientes que no deambulan, ¿cierto? Y esto va a ser crítico en determinar pues qué manejo o hasta dónde vamos a llevar nuestra artrodesis. El paciente que deambula, vamos a considerar que es el paciente que tiene menor compromiso neuromuscular, que es ese paciente que tiene estas curvas en S, que tiene unas curvas más balanceadas. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente con mielomeningocele L con una curva bastante balanceada y que se parece como a las curvas que habíamos visto antes en la esclerosis del adolescente. Tenemos ahora este otro paciente, ¿cierto? Vemos que es un paciente que no deambula, vemos acá en posición sentada y vemos una curva en C, un ángulo de Cobb mayor y generalmente asociadas a mayor deformidad y van a requerir por su misma morfología casi que siempre una instrumentación hasta ilíacos. La evolución, como vimos, va a variar dependiendo de las etiologías. Vamos a ver los pacientes en parálisis cerebral, dependiendo de si son deambuladores, vamos a ver una prevalencia del 38%, pero solo va a haber una curva mayor, o sea, mayor de 40 grados en el 2% de los pacientes. Digamos que es una prevalencia bastante baja de curvas significativas si el paciente deambula, mientras que si el paciente tiene una cuadriparesia espástica, la curva progresa mayor de 40% en un 75% de los pacientes. Así que, como vemos, la deambulación es algo crítico en la evolución de la curva y por eso también es crítico en el momento de definir nuestro manejo. La ataxia de Friedreich vemos una asociación entre el 60 y el 79% dependiendo de las series. Los defectos del cierre arco-posterior como el mielomeningocele tenemos que va a variar dependiendo si es torácico, vamos a encontrar una prevalencia del 80% y lumbar del 23%, y en las distrofías musculares como el Duchenne vamos a ver una prevalencia de más del 90% con un compromiso progresivo de la función respiratoria que usualmente lleva a tener una cirugía más precoz. Dentro de la evaluación imagenológica, tenemos entonces las radiografías nuevamente van a ser pues nuestro punto de partida. Como vimos en la esclerosis del adolescente, nuevamente las radiografías AP lateral, preferiblemente panorámicas y también con inclinación para mirar cómo corrigen las curvas, como en este caso, en donde vemos una corrección importante de estos ángulos de Cobb que se habían marcados en nuestras radiografías iniciales. Y muy importante en estos casos la asociación con la pelvis, ¿cierto? Entonces tenemos que valorar esa oblicuidad pélvica, además de todos los parámetros que ya habíamos, que ya conocíamos anteriormente. Digamos que la oblicuidad pélvica hay muchas formas de medirla, ¿cierto? Básicamente las formas más comunes llevan la asociación de la punta de las crestas ilíacas y, por ejemplo, aquí esta es de la técnica de O'Brien, que es la recomendada por el grupo de Spinal Deformity Study Group, y básicamente va desde la punta de las crestas alares hasta el notch o el surco ciático mayor, ¿cierto? Trazamos una línea y eso nos daría el ángulo de la oblicuidad pélvica. También tenemos otros métodos de medirla, como esta, que es una curva, se traza una línea desde T1 hasta el cuerpo S1 por su mitad, se traza una línea entre las crestas ilíacas y se traza una línea perpendicular a estas, y ese sería el ángulo de la oblicuidad pélvica. Otra, como la que vemos en la imagen, que también es bastante usada debido a su facilidad de medir, que es trazar una línea entre la punta de las crestas ilíacas y trazamos una línea perpendicular al piso, y eso nos permite en radiografías no panorámicas medir con mayor facilidad la oblicuidad pélvica. Como vemos, es muy importante en el manejo, como en este caso que tenemos un paciente con una oblicuidad pélvica bastante aumentada en 117 grados, asociado a un ángulo de Cobb muy alto de 117 grados, ¿cierto? Con una deformidad severa. Otros estudios importantes van a ser la resonancia magnética, esto especialmente en pacientes con defectos del arco posterior, en pacientes con
y a la meningocele podemos tener entonces lesiones asociadas a exposición que nos van a determinar o ser críticas antes de definir el manejo quirúrgico. Y la tomografía computada también es muy importante para la planeación, debido a que estas malformaciones pueden estar asociadas a alteraciones en la vértebra, como unos pedículos bastante delgados, como en el caso que vemos aquí. Entonces, debemos tener en cuenta también que en estos pacientes es importante buscar y descartar complicaciones como médula anclada o malformación de Chiari antes de abordar la escoliosis, y estas deben ser corregidas previamente a la corrección de la escoliosis. Así que es importante la resonancia, no tanto por el abordaje de la escoliosis como tal, sino para descartar esas complicaciones, manejarlas primero y luego llevar al manejo del paciente de la escoliosis. Dentro del manejo, los objetivos del manejo va a ser básicamente evitar la progresión de la deformidad, mantener el tronco compensado y ¿esto para qué? Para que se logren facilitar la visión, la alimentación y la rehabilitación de los pacientes y la función de los miembros superiores. Los pacientes, cuando ya quedan postrados o sedentes en silla de ruedas, va a ser muy importante que pueda mantenerse estable en la silla con los brazos libres para poder realizar de manera mucho más fácil sus actividades de la vida diaria. Tenemos entonces que hay un manejo escalonado, ¿cierto? Vamos a decir que el manejo inicia desde las curvas de 10 a 20 grados con una observación periódica, y desde los 20 grados ya vamos a hacer un manejo ortopédico con órtesis hasta los 45-50 grados, donde ya se recomienda el manejo quirúrgico. Vamos a ver que pues, esto suele ser bastante rápido, como dijimos, son curvas que avanzan con gran rapidez, y el escalonamiento o el avance entre uno y otro, dependiendo de la etiología, va a ser agudo. Tenemos entonces que el tratamiento ortopédico va a tener muchas dificultades en estos pacientes. A diferencia de la esclerosis idiopática del adolescente, son pacientes donde hay una dificultad mayor en la adaptación y en la aceptación, debido pues, a los compromisos también neurológicos que suelen tener asociados, y pues los ángulos tan agudos que suelen presentar. Se recomienda entre los ángulos entre 20 a 25 a los 45 grados. La idea es facilitar la rehabilitación, y se puede usar un corsé de Milwaukee o un TLCO cuando el apex está por encima de T8, o el más usual, el TLCO, para los toracolumbares o lumbares. Tenemos que tener en cuenta pues que va a ser muy difícil la adaptación, porque debe ser usado por mucho tiempo. Esas sillas, esos tratamiento ortopédico se debe usar por al menos 23 horas una vez el paciente está adaptado a él. Por lo tanto, la tolerancia suele ser muy mala y suele progresar muy rápido y requerir eventualmente manejo quirúrgico. El apoyo en silla de ruedas también es una opción para los pacientes que no deambulan, ¿cierto? La idea es, una vez más, mantener los brazos libres. Esto se logra entonces con cabezal ajustable, el apoyo lateral en el tórax, cinturones en el hombro, elevación de la cintura. Pero como vemos, puede generar bastante restricción y ser bastante incómodo para el paciente. Como dijimos, entonces deben usar mucho tiempo al día, generan poca tolerancia, generan también dificultades en la confección técnica, debido a que deben ser aditamentos adaptados a cada paciente y adaptados a cada momento del crecimiento del paciente. Entonces, pues usualmente, por ejemplo, en nuestro medio, vemos pacientes que llegan con órtesis que no son adecuadas para él, o que cuando le realizan la órtesis que está haciendo ya no es adecuada para lo que necesita, para las necesidades del paciente, y esto pues obviamente dificulta mucho que sean útiles para ellos. La terapia física, debemos decir que la terapia física como tal no actúa sobre la historia natural de la escoliosis, no va a parar el aumento de la escoliosis, pero sirve para mejorar la calidad de vida, en el sentido de que puede tratar en la aparición de retracciones y mantener al paciente con una mejor movilidad y en el movimiento de las extremidades, especialmente las extremidades superiores, así como la terapia respiratoria va a ser de mucha ayuda para los pacientes para mejorar su capacidad ventilatoria. Así que, aunque no es tan significativa, o el hecho de que haga terapia física o no nos va a cambiar la evolución de la escoliosis, sí va a cambiar pues la condición clínica y la calidad de vida de nuestro paciente, así que nunca debemos olvidarlo. El manejo quirúrgico se va a indicar en los pacientes que tienen una deformidad progresiva y un desequilibrio del tronco. Está demostrado que mejora drásticamente la calidad de vida de los pacientes, y la idea va a ser obtener un tronco estable alineado que nos colabore ya sea en preservar la deambulación en los pacientes que aún deambulan, o en los pacientes que están en posición sedente, que tengan una libertad de los movimientos de los miembros superiores. Las indicaciones de la cirugía entonces van a ser las curvas progresivas de 40 a 50 grados que no responden al manejo con órtesis,
las curvas que impiden la adecuada sedestación, el compromiso progresivo de la función respiratoria, como es son Duchenne, o el test en detección de inclinación pélvica, o sea, una oblicuidad pélvica persistente a más de 15 grados. Entonces vemos que la deambulación por sí sola va a ser también muy importante, y la oblicuidad pélvica para determinar qué pacientes van a requerir manejo quirúrgico. En los principios quirúrgicos vemos que en la instrumentación en la región torácica usualmente se lleva hasta T2 o T3 para disminuir el riesgo de descompensación proximal, ¿cierto? Esto es muy parecido en los pacientes con esclerosis idiopática adolescente. Y la inferior digamos que hay dos grupos. Hay unos que los vamos a manejar igual que los pacientes con EIA, ya sea con el método de Taubrich o con los otros métodos que vimos en nuestro seminario pasado. Sí, los pacientes conservan la deambulación, pero si los pacientes no conservan la deambulación o tienen un ángulo o una oblicuidad pélvica mayor de 15 grados o una incapacidad para mantenerse sentados, vamos a ver que esos pacientes, independientemente de otras medidas como cuál es su vértebra estable, cuál es su última vértebra tocada, vamos a ver que estos pacientes van a requerir sí o sí una instrumentación o artrodesar la pelvis. ¿Listo? Entonces digamos que esta va a ser la diferencia primordial y lo que tenemos que tener en cuenta en el enfoque de estos pacientes. El abordaje posterior va a ser el método de elección. En la actualidad es el que ofrece una mayor capacidad de fijación y una mayor capacidad de fijación a este hueso de mala calidad u osteopénico, que es pues, hacia esas curvas graves rígidas, y que usualmente vamos a poder usar también una tracción de la pelvis un par de semanas previas a la estabilización, lo cual se ha dicho en algunos estudios que puede mejorar el pronóstico o mejorar el pronóstico en estas curvas que ya son mayores de 100 grados. Las osteotomías también aumentan la posibilidad de la magnitud de la corrección y nos evitan la necesidad de otros abordajes como un abordaje anterior. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, el abordaje quirúrgico debe ser muy cuidadoso, que son pacientes que por su calidad de hueso suelen sangrar mucho, suelen ser también pacientes con una adecuada nutrición, así que la preservación o tratar de preservar o evitar el sangrado al máximo va a ser vital en el abordaje quirúrgico de estos pacientes. Dentro de las técnicas de fijación a la posterior tenemos que tener en cuenta, como dijimos, la fijación a la pelvis, además de la artrodesis toracolumbar, debido a que muchos de estos pacientes van a requerirla, como pues, los que vimos con las condiciones previas. Tenemos dentro de estos tres métodos, los tres métodos más usados, el método de Dunn-McCarthy, la técnica de Galveston y los tornillos ilíacos. Digamos, el método de Dunn-McCarthy es un método que se va a reservar solo para los pacientes que tengan una disfunción neurológica debajo del E4, debido a que se va a colocar unas barras directamente desde el foramen del E5-S1 hasta la cara anterior del sacro, para así buscar preservar la estabilidad y reducir un poco las fuerzas de flexión en los pacientes que no deambulan. Tenemos la técnica de Galveston, es una técnica más usada. Algunos lo consideran el gold estándar para la fijación en los pacientes con escoliosis neuromuscular. Vamos a ver que hay una barra modelada que se introduce en el ilíaco oblicuamente por encima de la escotadura ciática y de forma bilateral, y puede estar asociada a unos alambres sublaminares que van fijados a la barra, lo que se conoce como el método de Luke. Es una opción bastante atractiva para los pacientes con hueso osteopénico y pedículos bastante hipoplásicos, ya que pues, puede presentar una mayor tasa de fijación que los tornillos ilíacos. Y los tornillos ilíacos, un método más usado en nuestro medio, vamos a ver pues, que se van a insertar en el ala ilíaca dirigidos hacia el cótilo acetabular. Son tornillos pues, que se unen a las barras y pueden combinarse también con tornillos sacros, como lo vemos aquí en esta imagen. El abordaje combinado, digamos que ya el abordaje anterior solo para estos pacientes con escoliosis neuromuscular prácticamente no se usa nunca. Podemos usar un abordaje combinado a los pacientes que tengan una curva bastante grave, con una osteopenia asociada a colapso sagittal mayores de 120 grados, aunque muchos autores consideran que con las técnicas como la osteotomía y las técnicas de tracción gracias a los tornillos pediculares podría no ser necesario en la mayoría de casos realizar un abordaje anterior inicial. Es importante también tener en cuenta las técnicas que acompañan el crecimiento. En general se va a esperar que haya un desarrollo óseo del paciente antes de llevar a la instrumentación. Sin embargo, hay momentos en los que esto no es posible debido a, como dijimos,
hay curvas que van a evolucionar demasiado rápido y que van a generar complicaciones graves en el paciente como la posibilidad de la sedestación o la insuficiencia respiratoria, la dificultad respiratoria. En ese caso va a ser muy importante poder manejarlos de manera temprana, hacer una fusión larga definitiva en estos pacientes jóvenes. Nos va a generar dos complicaciones, una el tronco corto y eventualmente un síndrome de insuficiencia torácica, o sea, básicamente una insuficiencia respiratoria por esta falta de desarrollo pulmonar generado por ese tronco corto, lo cual hace que no sea una buena opción esta fusión definitiva, y se van a usar dos métodos principalmente, una hemipifiodesis localizada o una técnica o técnicas que guían el crecimiento. Dentro de la epifisiodésis localizada vamos a ver que es una artrodesis de la convexidad de la curva por la vía anterior y posterior. Esto lo vemos más en las escoliosis congénitas. Vamos a ver que se usa en menores de 5 años que tengan curvas menores de 50 grados, o sea, curvas nodulares y sin sifosis, y que sean flexibles para que pueda funcionar. Tenemos las técnicas que guían el crecimiento, básicamente son técnicas de elongación progresiva que va a mantener la columna de posición adecuada. Al final del crecimiento se puede realizar una artrodesis para los casos que sea necesario. Tenemos el VEPTR, por las siglas en inglés, o Vertical Expandible Prosthetic Titanium Grip, y es básicamente una técnica expandible en donde se fija de manera toracolumbar a las costillas, y hacia cefálico se puede fijar hacia las costillas, hacia los pedículos o hacia las láminas o la pelvis, y se va a ir expandiendo cada 6 meses en esta barra. Así pues avanza pues con el crecimiento del paciente. Tenemos otras técnicas como el Dual Gradient Rods y la técnica de Shield. Las Dual Gradient Rods son también una técnica en donde se van a instrumentar básicamente los extremos de la curva con dos barras duales, se hace un conector y también se pueden ir expandiendo. En esto no hay un consenso sobre cada cuánto se hace la expansión, pero usualmente también es cada 6 meses, y al final se define si requiere una artrodesis definitiva cuando ya ha alcanzado el crecimiento, la madurez ósea del paciente. Tenemos la técnica de Schiller, que es una técnica bastante similar, en la sesión de que también se van a fijar en este caso el apex de la curva. Eso básicamente son las técnicas que acompañan el crecimiento, y digamos que son técnicas que las vamos a usar para estos pacientes con una progresión bastante severa. Tenemos como conclusión que la escoliosis neuromuscular va a ser una escoliosis agresiva, más agresiva que la escoliosis idiopática. Los objetivos van a ser prevenir la progresión y mantener el tronco compensado en los tres ejes, para permitir así una adecuada movilización del paciente, especialmente los miembros superiores del paciente sedante, en sedestación, y un tratamientos ortopédicos con órtesis que van a ser de difícil adaptación, menor efectividad, que los vamos a recetar para curvas entre los 20 y los 45 grados, cirugías para las curvas mayores, recordar el sangrado considerablemente mayor en estos pacientes debido a su condición ósea generalmente afectada por osteopenia y desnutrición, recordar la vértebra superior usualmente en T2, T3, y la vértebra inferior va a depender entonces de la deambulación, o sea, clasificación del Lobstein, y de la oblicuidad pélvica mayor o menor de 15 grados, lo cual nos va a decir si el paciente va a requerir una instrumentación a pelvis desde un momento inicial. Eso es lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias. José Lucas, no sé nada de escoliosis del neuromuscular. Julián, te pido el favor de que nos hagas algún aporte. ¿Qué más, profesor? Bien, buenos días para todos. Hola. Devolviéndonos al CAP, es un paciente que tiene, que no deambula, que tiene atrofia espinal muscular y que desde los 15 meses no camina. ¿Crees que fue adecuado haber parado en el E4? Yo creo que el Einstein lo dividí así porque es como la forma más fácil de diferenciarla, ¿sí? Si vos ves realmente en esta placa, no tiene tanta oblicuidad pélvica, pero realmente los pacientes que no deambulan
y más con atrofia espinal muscular, el sostén de la columna depende mucho del músculo. Entonces, si no tenés buena fuerza muscular, el pelado no camina. La probabilidad de falla es muy alta cuando no se fija la pelvis, ¿sí? Y desarrollar la oblicuidad pélvica como la desarrolló, ¿sí? Entonces es muy importante siempre en pacientes que no deambulan, siempre fijar la pelvis. Los pacientes que deambulan quiere decir que el tono muscular es mucho mejor, logran caminar. Y una discusión que siempre teníamos en el servicio era si algunos tenían oblicuidad pélvica a pesar de que caminaran, si lo fijamos a la pelvis o no. Siempre se hacía ese cuestionamiento. Alguna vez se un estudio que se empezó a desarrollar en el Roosevelt, en el que les hacíamos laboratorio de marcha a los pacientes neuromusculares que deambulaban, y fijarlos a la pelvis les altera mucho la mecánica de la marcha, porque ellos dependen mucho del balanceo pélvico para poder deambular, porque ellos tiran como que la cadera desde el balanceo pélvico. Entonces siempre tratábamos de evaluar muy bien la oblicuidad pélvica en el que deambulaba. Si era mayor de 15 grados, tocaba fijarlo, pero le explicábamos muy bien que iba a alterar mucho la mecánica de marcha, que dependían mucho del balanceo pélvico. El balanceo pélvico se pierde al fijar la pelvis en los que caminan. En los que no caminan, siempre a la pelvis. Eso es como el mensaje más importante como de la escoliosis neuromuscular. Y hay que ser más agresivo en el tema de la esclerosis neuromuscular. Es mucho mejor operar a un paciente con 45, 50, 60 grados que operar a un paciente con 140, 150 grados. Es bien complejo, el proceso de recuperación es bien difícil, la morbilidad es más alta, el riesgo de infección es mucho mayor, el sangrado es mayor. Entonces, si conocemos la historia natural de la enfermedad, que es que todas progresan en resumen, todas progresan, con este paciente hay que ser más agresivo. Hay que definir el manejo quirúrgico de manera más temprana y no contemporizarlos, a ver si progresa. Todos van a progresar. Y el tema de las barras de crecimiento, entonces se define ¿por qué definimos 5 años? Porque a los 5 años es el punto donde se dividen las escoliosis de inicio temprano e inicio tardío. Y uno trata de acompañarlo en el crecimiento porque el pico de crecimiento alveolar se da entre los 5 y los 8 años. Pico de crecimiento alveolar. Y entre los 8 y los 10 años se da la mayor expansión del pulmón por el crecimiento de la reja costal. Entonces uno trata de hacer cirugías de no fusión para poder hacer crecer el pulmón y acompañar el crecimiento, tanto alveolar como el crecimiento del tamaño del pulmón. Porque es que la insuficiencia torácica, ¿qué es? El niño tiene el pulmón bien, no tiene ningún daño, pero si hace algún esfuerzo, el pulmón no es capaz de sostener la actividad física que hace y hace disfunción, pues no se cansa mucho y no es capaz de sostener la oxigenación necesaria para ese momento. Esa es la insuficiencia torácica. O sea, el tamaño del pulmón no logra sostener la actividad física que haga el paciente. Y eso se da por fijaciones rápidas, tempranas, en niños muy pequeños. Entonces, por eso debe tratar de hacerse fijaciones en el acompañamiento del crecimiento. Hoy en día está el Sheila con el sistema de Medtronic, que tiene unos tornillos que tienen una particularidad muy importante, y es que hay unos que uno les pone el tope y fijan completamente la barra. Y en los extremos uno deja la barra más larga y uno le pone un tope, pero este tope no agarra la barra. Entonces cuando el niño va creciendo, la barra se va saliendo entonces, si ven, en la parte de arriba el tope está dentro del tornillo, pero ese no agarra la barra. Lo único que hace es que el tornillo es fijo en la poliaxialidad para poder contener la escoliosis, pero en el eje superior, o sea, se va saliendo y la barra se va acortando y se va saliendo del tornillo. Entonces va permitiendo el crecimiento. En cambio, los pedículos que están en el ápex de la curva son pedículos fijos y esos sí no se mueven y crecen en los extremos. Entonces la barra se deja más larga en los extremos. Y la otra, las barras de crecimiento, que hay dos técnicas, que es poner el conector, y hoy en día hay una barra magnética que
uno va acompañando el crecimiento del niño por medio pues en consulta se va elongando la barra, no tiene que ser en cirugía, porque esta técnica que estás mostrando ahí, Lucas, uno tiene que operar el paciente, abrir la piel y elongar mecánicamente la barra. Ya hoy en día, barras de crecimiento magnéticas que te permiten acompañar al niño sin tener que volverlo a operar. Este sistema lo tiene Neways, que es una barra de alargamiento. Y ya con cualquier otro sistema se puede hacer los conectores y las barras de crecimiento que se expanden manualmente. Muchas gracias. Te hago una pregunta. ¿Las complicaciones de la escoliosis neuromuscular son las mismas del paciente sano o tienen más incidencia? No, tienen más riesgo. Más infecciones y más pseudoartrosis, aunque como las fijaciones en neuromuscular son tan densas, uno utiliza mucho más tornillos que en una paciente con esclerosis idiopática, porque normalmente llegan a curvas severas. Por encima de 70 grados hay que fijar todos los niveles. Por debajo de 70 uno puede hacer fijaciones menos densas, saltar tornillos, no fijar niveles, pero hay más riesgo de pseudoartrosis y de fatiga o de daño del hueso por la fijación, porque son muy osteoporóticos y hacen mucho más cifosis proximal de unión que los pacientes con escoliosis idiopática. O sea, las pacientes que hacíamos extensiones de las fijaciones a nivel proximal casi siempre eran pacientes neuromusculares. Y BOH, a contrario de muchos de los grupos de escoliosis, cuando tenían cifosis proximal de unión, o sea, normalmente se fija hasta T3 en los que tienen escoliosis neuromuscular y hacen cifosis proximal de unión. BOH era partidario de fijar de una vez a C2. O sea, ser muy agresivo y de una vez fijar a C2 y ya no tener que volver a operar al paciente, porque algunos grupos proponían era ir subiendo la fijación. Entonces, si tenía cifosis aproximadamente 2, subían a C5, C6, la vértebra más horizontal y esperaban. Volvían, hacían cifosis proximal de unión y volvían y subían. En cambio, del grupo de BOH era muy partidario de fijar a C2 de una vez y ya olvidarse de la cifosis proximal de unión. Pero entonces los neuromusculares tiene más riesgo de infección, ¿sí? Y tiene más riesgo de pseudoartrosis, aunque la percepción de calidad de vida de los pacientes que se comunican con uno, porque muchos de uno comunica Duchenne, ataxia Friedrich, los pacientes que tienen Charcot-Marie-Tooth, atrofia espinal muscular, todos ellos neurológicamente son más o menos normales. Entonces ellos se comunican con uno y todos dicen que se sienten mejor porque ya pueden utilizar las manos y no están tan incómodos en la silla cuando no deambulan. Y entonces ellos realmente la cirugía les sirve mucho, se pueden alimentar mejor, respiran mejor, están más cómodos, pero sí hay más riesgos de complicaciones. Si puede proximal de uno es lo más frecuente y las infecciones es mucho más alta que en la idiopática. Buenos días, Nacho. Dos comentarios sencillos alrededor del tema, porque pues yo no opero niños. Julián es el referente del grupo en estos casos. Pero dos comentarios sencillos. Lo primero, pues ya lo puntualizó muy bien Julián ahí al final, y es que muchas veces la cirugía de enfermedad neuromuscular es el control postural. O sea, ese es el objetivo, y por lo tanto, digamos que no se debe ahorrar segmentos, y básicamente lo que uno quiere es que el paciente quede cómodo en la silla de ruedas, especialmente pues en los no deambuladores. Con un objetivo, digamos, intraoperatorio muy claro, y es que las columnas usualmente se deben dejar muy hiperlordóticas en la columna lumbar para que el paciente pueda tener como una mejor postura y pueda mirar al frente y poder compensar cualquier otro tipo de deformidad más arriba. Y lo otro es que es probable que esto, digamos, que no le llegue mucho al neurocirujano, y es como uno de los objetivos de estas charlas, de temas que de pronto son más de su especialista. Y es que, pero si hay dos situaciones que incluso a mí me ha tocado vivirlas, en las que el neurocirujano tiene que tener
la capacidad de tomar una muy buena decisión, y son los pacientes los niños con trauma raquimedular y los niños con tumores medulares, que finalmente hacen escoliosis de origen también en el contexto de una disfunción neuromuscular, que si no se enfocan adecuadamente terminan en desastres y deformidades que muchas veces inclusive no se pueden corregir. Entonces, digamos que siempre a un paciente con trauma raquimedular o a un paciente con, digamos, con secuelas de un tumor medular y que tiene una sobrevida, digamos, larga, siempre hay que mirarle la espalda y siempre hay que tomarles imágenes periódicas, porque esos pacientes se deforman, o sea, y cuando empiezan a deformarse, como ya se dijo, la probabilidad de progresión es muy alta. Entonces, así como también puntualizó Julián en el último comentario, es mejor operarlos con curvas, digamos, tempranas, que finalmente pues con curvas que terminan en 100 grados, que después pues no solo implica una morbilidad muy alta, sino también correcciones que ya no son tan buenas como se pudieran haber logrado si se diagnostican tempranamente. Me ha tocado operar pacientes con deformidades, pues ya pacientes adolescentes o inclusive pacientes ya llegando a la adultez con deformidades que no paran, que se vuelven graves y muy complejas, y que finalmente terminan en complicaciones que se vuelven, pues, que no permiten volver como a encaminar el paciente en una buena calidad de vida.